Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre misericordioso y bondadoso, vamos a su presencia en el nombre de Jesús, agradecidos por tanta misericordia de Señor, darnos un nuevo día y también poder estar reunidos. Permita usted que a través de su Espíritu Santo estemos, Señor, en un solo pensamiento, en un solo sentir. Dios de los cielos, y que usted se mueva en lo que usted quiera, Señor, para nuestras vidas en esta mañana. Nada, Señor, de hombre, sino solamente de su Espíritu Santo. Es nuestra fe y confianza y nos disponemos a usted en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La lección de hoy tiene por título, no se nota mucho parece, pero algo, se nota, advertencia, peligro de muerte, así de categórico, y vamos a considerarlo, ¿cierto? ¿Usted está dispuesto a considerar las advertencias del Señor? Amén. Busque usted entonces en el capítulo 3, versículo del 22 al 26, terminando este capítulo. Y damos lectura en el nombre del Señor. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas, a ver, ¿dónde quedé? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Si vemos, ahí está el texto clave, Hechos 3:23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo de Dios. En la palabra de Dios para todos dice: si alguien no obedece a ese profeta, tendrá que morir separado del pueblo de Dios. Esta es la advertencia. Todo aquel que no oiga a ese profeta, que vamos a ir viendo, yo creo que usted sabe de qué profeta se trata, será
desarraigado del pueblo de Dios. Recordemos, bueno, como le anticipaba y usted ya vio en su Biblia, que estamos terminando este capítulo 3. Y recordemos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Vamos a hacer un recuerdo para poder saber de qué es lo que vamos a hablar hoy. Después, el texto clave ya lo leímos, la próxima, eso, introducción. No sé si ustedes alcanzan a leer algo. Ya, pero bueno. Después de la curación del cojo, ¿se acuerdan ustedes que así comienza el capítulo 3? El cojo de nacimiento, todo el pueblo acudió a Pedro y a Juan, al cojo, ¿cierto? Que ya no era cojo, porque había sido sanado. Ellos se maravillaron, quedaron atónitos. ¿Qué significa atónitos? Significa impactados. La verdad es que yo no alcanzo a leer bien ahí. Ya, pero lo importante es que Pedro dejó viendo la respuesta, digamos, ante este hecho, de esta sanidad. ¿Por qué? Porque este varón ya todos lo conocían, que siempre estaba sentado frente, digamos, al lado, en la puerta la hermosa, siempre estaba ahí él pidiendo limosna, porque no tenía otra alternativa para su vida de nacimiento, es decir, podemos nosotros darnos cuenta de cómo fue su vida desde niñez, siempre mirando lo que hacían otros, dependiendo de otros, no tenía libertad. Y espiritualmente también un día nosotros estuvimos así, esclavizados, esperando, como mendigando, ¿cierto? Nuestra vida triste, sin esperanza. Pero llegó el día en que, así como Pedro miró y puso atención sobre esta necesidad de este varón, el Señor también un día nos miró con misericordia y nos restauró, nos sanó. Y ante esto, ante esta sanidad tan maravillosa, porque nadie podía decir, no, es que fue tal o cual cosa. No, era una prueba irrefutable del poder del Señor obrando a través de Pedro, a través por ese derramamiento del Espíritu Santo, ese poder, esa autoridad que dio a sus apóstoles y que hoy también está en cada uno de nosotros. Y viendo que esta reacción del pueblo, y aquí hay algo importante. ¿Qué hizo Pedro? Los puso en el lugar que debían. Porque la verdad es que, ¿cuál era la esencia de este hecho? No era en sí la sanidad, era como una consecuencia. ¿De qué? Del poder de Dios vigente obrando, del poder de la obra que había hecho Jesucristo. Ahora estaba actuando
en los apóstoles y les dijo, ¿de qué se maravillan? ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Y sabe qué? Eso fue un acto de humildad, de lo que característica de un hijo de Dios, que cuando Dios obra a través de cualquiera, la gloria, la honra y la alabanza siempre son de Dios. Y vamos a leer en 2 de Samuel una prueba de humildad, 7:18, la hermana Anita, en el nombre de Jesús. Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo: Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea, 2 de Samuel 7:18. Amén. ¿Quién estaba hablando allí? Un rey. Y él meditaba quién era él, quién era su casa. Y sabe que los apóstoles Pedro y Juan podrían haber tenido una actitud diferente, de aprovechar el momento de fama humanamente, ¿cierto? De jactarse de, lo que pasó, ¿ya? Arrogándose el poder hecho, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Este varón, también David, de la misma forma. Y vamos a leer también, la hermana Margarita va a leer en 2 de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿De dónde viene la fortaleza? Viene del Señor, ¿cierto? Esa humildad. Nosotros solo somos un sarmiento, un pámpano, adosado a la vid verdadera. Si algo podemos hacer es porque proviene de la vid verdadera, porque sin Él nada podemos hacer. Bueno, seguimos avanzando, entonces recordando que después dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí vemos un Pedro totalmente distinto a cuando negó, cuando sintió temor. Aquí él confronta, aquí él valientemente, y como leía la hermana Margarita, la fortaleza viene del Señor. Esa fortaleza la provoca el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es porque tengo personalidad o porque no, porque las cosas de Dios son de Él y provienen de Él, y eso nunca debemos olvidar. El Dios de vuestros padres, ellos conocían las Escrituras, conocían todo,
y ahí les dice que el Padre le ha glorificado. Y se recuerdan ustedes cuando Jesús es bautizado, ¿qué fue lo que se escuchó del cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí, ¿cierto? Y aquí les recuerda que a ese Señor lo mataron, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Con pruebas irrefutables estuvo él 40 días después junto, ¿cierto? Entre nosotros. ¡Ay, qué lata, qué pena! Pero bueno, sigamos. Sí. El milagro del cojo fue sumamente grande. O sea, sanó a un cojo de nacimiento. Yo recién meditaba con este tiempo de la influenza que a aquellos que les ha dado tan fuerte han tenido que aprender a caminar, nuevamente a reeducarse. En cambio, el cojo salió saltando, hermana, fue un milagro tremendo. Si lo meditamos bien, fíjese, es algo maravilloso en realidad, hermano. El poder de Dios, pues, ese es el poder del Señor. Maravilloso, nos deja atónitos, sabiendo de que Él tiene todo poder. Igual cuando suceden cosas, uno queda maravillado, ¿cierto? Y así es. Sí, pues, no, él no era, incluso no podía entrar al templo, menos ejercer alguna labor de sacerdocio. ¿Por qué? Porque el defecto, porque se consideraba un defecto, ¿ya? El defecto en el ser humano es el reflejo del pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo perfectos y la imperfección en nuestra vida es el pecado. Por eso es que este cuerpo se deteriora, se enferma, pero un día seremos restaurados completamente cuando este cuerpo de humillación sea exaltado. Ese día esperamos. Y seguimos. Aquí hay un llamado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Puede seguir, no sé si es posible. No, ya. Sí. ¿Qué es arrepentirse? Porque aquí dice dos cosas: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, arrepentirse es reconocer una condición ante Dios. Es un cambio de conducta, pero un arrepentimiento puede variar, porque puede que aquí nosotros sintamos un arrepentimiento, cambiamos de conducta, pero si vamos a otro lugar, podemos volver a hacer lo mismo que antes. Entonces, para que sea completo, ¿qué es lo que se necesita? Arrepentirse. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Leamos. Arrepentíos y convertíos. Mire, cuando uno se arrepiente es porque el Señor, el Espíritu Santo, convenció de pecado. Es
la gestación de una vida nueva, es la semillita de una vida nueva. Pero el convertirse significa, por ejemplo, esa semilla tiene que, cuando uno planta una semilla, es un proceso. También en nuestra vida es un proceso. La semilla va a la tierra, muere, tiene un tiempo de crecimiento, tiene necesariamente un crecimiento y ese crecimiento va a dar un fruto. Entonces, eso tiene que estar en nuestra vida y va siempre en progreso. El convertirse es un proceso que tenemos que trabajar nosotros a través de nuestra vida, día a día. Porque ¿cuándo terminaremos de convertirnos? Cuando el Señor venga por nosotros, ¿cierto, hermana? Para la semilla, cuando va al suelo, muere, ¿cierto? Y la semilla, ¿qué hay que hacer para que crezca? Ese es el proceso, el trabajo de cada uno. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a la palabra del Señor, estar en oración, estar en lectura, tener un cambio de mentalidad, renovarse de día en día, porque eso se llama metanoia, cambiar a 180 grados, no un poquito, no. O sea, es un proceso que va de etapa en etapa, pero tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que refleje, ¿cierto? Esa es la labor de cada uno de nosotros. Y esto requiere tiempo, requiere constancia. Como la hermana decía y preguntaba, ¿qué necesita? Necesita ser cuidada, ser regada, la semillita, ¿cierto? Y si nace y está media chuequita, ¿qué hacemos? Le ponemos un palito, la amarramos ahí, ¿cierto? Entonces también el Señor a través de su palabra nos pone ahí un palito, nos endereza, a veces nos aprieta un poquito, pero la cosa es que crezcamos según el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Avanzamos. Sí, más. Tiene que ver con. A ver, no sé, puede leer usted. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Después le dice Pedro a estos judíos que ellos cometieron la muerte, que entregaron a Jesús por ignorancia. Pero si ellos fueron instruidos desde pequeños en las Escrituras, conocían las Escrituras, y el Señor habla desde Génesis, desde el principio, el plan de salvación. ¿Qué tipo de ignorancia entonces usted cree que se refiere Pedro? Que también nos puede pasar a nosotros. Hay una ignorancia espiritual, porque podemos tener un conocimiento intelectual, conocernos la Biblia de tapa a tapa. Si usted, por ejemplo, estuve mirando ahí en YouTube, me llamó curiosidad que decía de que
no lo presentaron como sacerdote, sino que dejó callado a un ateo. Y me metí, era un sacerdote, porque además era filósofo, científico, tenía un montón de títulos. Una persona, pero hiper preparada, se sabía todo, pero no tienen el Espíritu Santo. Claro, y eso es revelación, no es por conocimiento humano. Entonces, esto es lo que les pasó a los judíos, de que tenían un conocimiento intelectual, que no sabían ellos la trascendencia de la muerte de Jesús. Ellos pensaban que se estaban librando, porque que estaban librando a su pueblo, que estaban haciendo bien, porque vino a revolucionar todo lo que como conducían los sacerdotes, los religiosos de ese tiempo. Y pensaron de que ya con esto lo llevamos a la muerte, se acaba. Pero ellos no entendían que esa muerte tenía una trascendencia, pero en el plan divino del Señor, en el propósito de Él. Y ellos no entendieron que cambiaron al autor de la vida, al único que tenía la facultad de reconciliarnos con el Padre, el restaurador del camino que habíamos, por el pecado nuestro, por desobediencia, habíamos truncado, ¿cierto? Y la hermana Claudita Esquivel, por fin, va a leer Oseas 4:6, porque me dice de que 2 veces le han pasado una cita y después no las lee. Ahora sí. Oh. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Porque si hay algo que a nosotros como padres, como abuelos, nos interesa, que nuestra descendencia sea bendecida. Présteme la cita para leerla de nuevo, para que nos quede bien grabada. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué importante es tener comunión con Dios para que el Espíritu Santo sea quien nos revele el conocimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Porque lo que quiere de mí, que yo cambie, no es lo mismo que usted ni usted. ¿Y cuál es por desechar el conocimiento de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? A los que estaban encargados en ese tiempo del sacerdocio, los echó, por ejemplo. Nosotros sabemos ahí en la Biblia cuánto el Señor desechó. Y porque olvidaste la ley. La ley, digamos, el Señor la resumió en 2 cosas. En Marcos 12:30, si mal no recuerdo, está eso: ahí amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y agregó con toda tu mente. ¿Por qué? Porque aquí está la lucha diaria, la batalla que tenemos que dar todos los días. ¿Y cuál es la consecuencia? También yo me olvidaré de tus hijos. Tenga misericordia el Señor, porque prefiero perderme yo, pero no mis hijos.
mis nietos, mi descendencia. Tampoco quiero perderme, no. No. Y así pues, el cuidado que tenemos que tener de solo el conocimiento sea intelectual. Tenga misericordia el Señor. Veíamos nosotros que convertirse es un nuevo nacimiento, por lo tanto, tenemos una nueva identidad, una nueva ciudadanía, un nuevo nombre. ¿Se da cuenta usted el privilegio? El privilegio grande, yo creo que nuestra mente, como es tan olvidadiza y tan limitada, no alcanza a comprender la magnitud de la bendición de Dios. En una oportunidad mi hijo, cuando era adolescente, debe haber tenido unos 11 años, me dice: mamá, ¿y por qué el Señor entonces nos hizo si Él sabe todo y sabíamos de que íbamos a pecar? Y le dije yo: mire, yo a usted lo traje por amor, para que disfrutara y pudiera de lo que estuviera a mi alcance. Imagínense, Dios nos dio a nosotros, Él hizo toda la creación. Primero, preparó todo para que usted y yo pudiéramos disfrutar de lo que Él creó. No teníamos que esforzarnos tanto en obtener el alimento, porque Él hasta hoy nos promete, aún fallándole, Él nos promete que no nos faltará. Imagínense en ese tiempo de perfección. También el varón lo puso por sobre todo para que cuidara el huerto, pero las cosas florecían, el fruto daba todo, y maldijo hasta la tierra. ¿Y por qué maldijo la tierra? Porque Él nos tomó del polvo de la tierra, y si nosotros pecamos, también por consecuencia la tierra fue maldita. Y esa misericordia del Señor tan grande, acá si avanzamos, dice el mismo versículo 19, ¿por qué debemos arrepentirnos y convertirnos? ¿Por qué? Ahí sale. Vamos, primero, borrados nuestros pecados, ¿cierto? ¿Qué significa ser borrados nuestros pecados? Ya no hay culpa, ya no tenemos acceso directo. Ya, imagínense un condenado a muerte, no tiene otra opción de muerte, y que llegue el alguacil y le diga libertad, lo que significa la hoja limpia. Entonces, para que sean borrados nuestros pecados, tenemos el acceso libre para tener comunión con Dios. ¿Y qué más dice ese mismo versículo? Una bendición más, tiempos de refrigerio. ¿Qué significa un refrigerio? No, algo así, un poquito, pero un refrigerador, dice el hermano. El refrigerio es un aliento, una ayuda, qué grato es cuando uno, estos días de calor, ¿cuándo fue que sentí? Pero, wow, el calor a las 2:30, caminando desde allá hasta aquí. Sentí realmente el calor, y qué rico que en ese calor, en esa fatiga, cuando estamos problemados, angustiados,
cuando la prueba, cuando el diagnóstico, tantos problemas que se presentan en la vida, venga una mano ayuda. Por ahí hay una imagen que sale una mano ayudando. Y eso es lo que hace el Señor, más adelante, tiempos de refrigerio. No importa, hermana. Bueno, pero ustedes ya saben, del cielo hay una mano inmensa que toma a una mano pequeña cuando estamos débiles, cuando estamos angustiados. Y vamos a las plantas del Señor, tenemos ese refrigerio, que un día será completo. Hoy, ¿qué nos dice? En el Salmo 55, versículo 22, dice, echa sobre mí tu carga, que yo te sustentaré. El Señor no va a quitar la carga de nosotros, porque por algo está colocando Él, porque nos va perfeccionando. ¿Qué hace? Él nos sustenta, nos da refrigerio, alivio, consuelo, esperanza. Eso es lo que hace el Señor. Nos sustenta en el camino. Así es, sabe Él nuestro fin, pero ahí está Él siempre llamando, ayudando, refrescándonos, dándonos aliento, pegando el empujoncito, ¿cierto? Cuando ya no... yo creo que, no creo que sea solo a mí, que en alguna oportunidad, en mi juventud, yo dije, ¿a qué Dios? Porque no me respondió, porque mi padre estaba enfermo y mis hermanos me decían, mi papá está enfermo, y yo estaba yendo a una oración del monte y confiaba de que Dios lo iba a sanar, pero no fue la voluntad del Señor, y fue una decepción en mi inmadurez de decir, cuando estaba en Gómez Carreño, que hacíamos las oraciones al monte, esperábamos el amanecida en un cerrito, ahí orando. Y había muchos testimonios, entonces yo me tomaba de eso y, no, el Señor me pueden decir, puede ver a mi papá ahí, pero no, yo sano, cuando yo lo vaya a ver, está sano. Y llego y nunca había visto a mi padre tan enfermo que no se podía llevar el vaso a su boca. Y me acuerdo que me voy hacia unos ventanales y parece que el cielo, porque no fue el techo, se me cayó encima y quedé como en el aire. O sea, toda mi fe allí y no pasó nada. ¿Qué pasó después? Yo decía, ¿a qué voy a ir? Y vivía en el primer sector, me iba caminando, las platas eran pocas para irse siempre en micro. ¿Y sabe qué? Igual me arreglaba, rezongando dentro de mí, me arreglaba y iba, hermana, así, y me empujaban, de verdad que yo me resistía y me empujaban y llegaban. Y me acuerdo que no saludé a nadie. Y me senté en el rincón por allá, así mirando la pared. Y ¿sabe? Cuando viene el mensaje, el pastor, inspirado por el Espíritu Santo, yo no sé si el resto escuchó eso, pero me dijo, y tú, así, apuntando para allá, y tú, porque no te respondí cuando tú quisiste, no existo. ¿Sabe que yo? Ahí, caí de rodillas. Y ahí ya me enseñó el Señor desde pequeñita que la fe es, sí responde porque Él sabe, o porque no responde en el tiempo, los propósitos de Él
son perfectos en nuestra vida. Y así es. La hermana Marcelita lea Isaías 41:13 de lo que bueno es sentir el refrigerio del Señor. Dice la palabra del Señor, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de su Amén. mano derecha. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hay que tomarlo de aquí. Si uno lo aprieta de ahí, sí. Y de abajo, sí. Ya. Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos sostiene? El Señor. Pedro veía la necesidad de conversión. Él aprovechó la oportunidad para predicar del poder de Dios. No solo quedó él en una intención, sino que la fe la puso en acción. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, lo que Dios nos ha entregado, la fe. Tenemos que ponerla en acción. ¿Para qué? Para que crezca. Porque el Señor puso la fe para salvación. Pero en nuestra labor, que esa fe, dice, si tuviéramos como un granito de mostaza, podríamos decirle a este monte, muévete de aquí a allá. Entonces, esa es labor de nosotros. La semilla de mostaza, una vez vi en YouTube, es pequeñita, pero después crece y es un arbusto y que puede cobijar, que da fruto, es fértil, porque da fruto y también puede cobijar a los pajaritos. Entonces, esos son paralelos que nosotros podemos hacer para imitar espiritualmente. Qué bueno es el Señor. Entonces, hagamos un recuento. Los beneficios del arrepentimiento y convertirse. Nuestra deuda es pagada. La culpa es borrada. Ya no tenemos culpa porque Él nos perdonó. ¿De qué no tenemos culpa? De que ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que pertenecemos a la luz. Y esa culpa que el hombre lleva, que no conoce a Dios y que no sabe qué es lo que tiene interiormente, el vacío. Conversaba anoche con el papá de una niñita que yo cuidé, una niña con Down. Tuve ayer conversando con él y me decía que su experiencia, que él se había preocupado por carencia de la parte económica, pero llegó un día en que miró, tengo auto, tengo esto, tengo lo otro, pero estaba vacío. Y el tener a Cristo como nuestro Salvador personal, Él llena el vacío. Podemos tener quizás limitada nuestra despensa, tal vez, o no sé, cualquier cosa, pero teniendo al Señor, Él lo llena, Él da esperanza, Él da fortaleza, Él saca de donde no hay y trae a nuestra vida. Vamos a pasar la ofrenda. Vamos a pedirle a la hermana
No, fue usted, hermana Claudita. Usted, Claudita. ¿Y usted? Usted anda con falda. Ya, pues, vamos, rápidamente. Y mientras las hermanas llegan, Señor bendito, le damos gracias, Señor, esta linda mañana que usted nos ha regalado, Cristo amado. Gracias por mis hermanos, Señor, que usted lo ha bendecido, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas. Dice su palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así confiamos, Señor bendito. En el nombre de Jesús, amén. Después dice de que era necesario que el Señor Jesucristo fuera a los cielos. Es cierto que estuviera en los cielos, es necesario. El hermano Roberto Peñailillo va a leer en Efesios 1, 20 al 23. En el nombre del Señor Jesús, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Amén. sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Amén. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. 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 Hoy entonces está en los cielos, es necesario. El lugar que ocupa Él es necesario para este tiempo en que estamos viviendo, porque Él está intercediendo, porque Él está por cabeza de la iglesia, es cabeza de usted, de mí, de su iglesia. Él nos dirige, la cabeza es la que manda, ¿cierto? Usted piensa y el cuerpo lo hace. ¿Lo hacemos? Cuando cuando la cabeza espiritual nos manda, el Señor, usted siente el orar, ¿va a orar o después? No, cuando llegue, más ratito, la palabra, no, total, está aprieto y ahí mientras estoy haciendo las cosas, no es malo, pero es diferente cuando usted toma un tiempo, cuando va alguien a su casa. Usted no sigue haciendo las cosas y sí, háblame nomás y sigue. No, usted se sienta, lo mira, le dedica un tiempo y eso es también bueno. La Biblia, la palabra de Dios, el libro, aunque lo tengamos y es cómodo, yo no digo que no hay que usarlo, sí, pero ¿qué pasa? De que después no sabemos dónde está el libro tanto. En cambio, si usted usa todos los sentidos, queda más grabado en nuestra mente, tan olvidadiza. Y el hermano Benjamín Ortiz va a leer en Deuteronomio 18, 15, para que veamos el versículo 22. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. ¿El 22 también? Amén, eso es, sí. El 22. Le pasé el... Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová no hablado. Sí, pero hermano, me refería al versículo 22 de la lección que estamos, solamente el Deuteronomio 18:15. Eso era, gracias hermano Benjamín. Entonces, ¿por qué debemos oír
al profeta, ¿a quién se refiere? A Jesucristo, a Jesucristo. Porque su palabra es eterna. En Marcos 13, bueno, ahí dejé todas las referencias. Es incomparable, nadie ha hablado como él. Hay un himno. Nadie, no voy a cantar, no se preocupe. Nadie ha hablado como él. Eso podemos encontrar referencia en Juan 7:46. Son palabras divinas en Juan 14:24. Y también hay promesas de destrucción, porque si usted lee el texto clave, ¿qué pasa si no escuchamos, si no oímos? Serán destruidos. Quedarán fuera del pueblo de Dios eternamente, no es por un tiempo. Entonces hay promesas para los que guardan y también promesas que se van a cumplir para los que no guardan. Las promesas a los que guardamos la palabra del Señor, porque todos guardamos la palabra del Señor. Amén, amén. Entonces tenemos vida eterna, hay comunión divina, hay seguridad, hay un consolador permanente, hay revelación divina. Lo que hablábamos, un conocimiento intelectual, sí, pero tiene que haber un conocimiento, una revelación y acceso a Dios. Ahora, si no oímos la palabra del Señor, como decíamos, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, destrucción también prometida. ¿A quiénes? A los que tienen dureza de corazón, sordera espiritual, son obstinados, son gente terca, que siempre la voluntad de ellos, aunque estén errados, es lo que prevalece. Tenga misericordia al Señor, que no tengamos nosotros sordera espiritual, que no seamos tercos, que no haya dureza de corazón, sino un corazón blando, un oído presto, una voluntad, el querer y el hacer viene del Señor. Solo hay que tomarla, porque está a la disposición de nosotros. Y después dice que desde Samuel en adelante, a ver, veamos, que dice, y todos los profetas, el 24, desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Desde Samuel en adelante, los comentarios dicen que fue un tiempo de transición en que Dios les dio al pueblo, a su pueblo, para que aceptaran al Mesías, para que aceptaran a Jesucristo, pero lo rechazaron. La oportunidad de aceptarle, y así vino también, como no ellos le aceptaron, ¿qué hizo? Vino a nosotros los gentiles. La palabra dice, mi pueblo, sí, me rechazó, yo tomaré otro. Y eso somos usted, yo, que tenemos esa bendición en el plan de Dios, sí. Pero ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y tal vez dentro de todos los que estaban ahí, no sabemos si alguno se arrepintió. Yo creo que sí, porque hubo un hombre, Nicodemo, ¿se acuerdan de él? Que escuchaba y él iba de noche, sí, porque temía la represalia, pero muchos tienen que haber escuchado y el Señor, ¿por qué? Porque la palabra del Señor no vuelve vacía, la palabra del Señor no miente, y dice en uno de los Isaías, creo, dice que es como la lluvia y la nieve que cae y no vuelve allá, sino que moja la tierra, la riega y hace germinar y da, ¿cierto? Da fruto para el que siembra y pan para el que come.
La palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra es viva, es eficaz y hace vida en nuestros corazones, pero tenemos que tener la voluntad de aceptarla, de tomarla y ponerla por obra. Dice en una parte de la palabra de que nosotros somos, cuando usted toma un niño, no, o sea, Él nos tomó y nos, a ver, se me fue la palabra. No se preocupe, no se preocupe. Nos adoptó. Nos adoptó. Amén. Somos. Ya, tengo yo 10 hijos, 9 míos de mi vientre y uno adoptado. Y una vez le dije a mis hijos, ustedes me tienen que respetar a mí porque soy su madre, pero este es más mis hijos porque él me eligió. Amén, amén, de verdad, qué lindo que el Señor nos eligió siendo que no teníamos mérito alguno, nada. Bueno, ¿sabe lo que escogió? Cuando a nosotros se nos venga así el humito, escogió lo que no servía, lo desechado del mundo. Y si uno analiza su vida, va a estar en esos versículos. Una de esas características que él vio, esa falencia, estamos nosotros encajados ahí, ¿cierto? Los desechados del mundo, qué lindo, el Señor. Bueno, entonces llegando ya al final, dice a vosotros primeramente, a los judíos, Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Como conclusión, la verdad es que había planteado, no sé si se podrá seguir hasta el final. Siga. Bueno, como esos son los sorditos. Como, sí, al final, hasta el final, la conclusión. Quiero hacerle unas consultas a ustedes, preguntarle, una reflexión. ¿Cuál es la consecuencia de tener sordera espiritual? Alguien que me diga. ¿Qué dice el versículo clave? Seremos desarraigados del pueblo de Dios. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque es bueno quedarse con algo, con la esencia de lo que el Señor quiere para nosotros. Después dice, ¿cuál es la consecuencia que el hombre tendrá según el versículo 23? De nuevo, vamos a reforzar. ¿Cuál es la consecuencia? Desarraigado del pueblo. ¿Qué es desarraigado? Cuando usted una plantita la saca de raíz, ¿qué queda? Se muere, nada. Entonces tenemos que ser buenos oidores y hacedores de la palabra del Señor. ¿A qué vino Jesús? El último versículo que leímos. ¿A qué vino? A bendecirnos. ¿Qué bendición nos trajo? Perdón de pecado. Nuestra culpa es borrada. Tenemos acceso al Señor. Tenemos, mientras estemos aquí, consolador. Leamos el texto, el versículo clave para entregar la clase, que es el 23, a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Amén, que le quede bien grabadito. Será desarraigado del pueblo de Dios eternamente si no oímos lo que el Señor nos dice en su palabra. Incline usted su rostro. Padre misericordioso y bondadoso, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a usted, conociendo, Señor, el corazón y la vida que llevamos cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, que en esta mañana, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, que es el que convence, el que nos guía, el que nos da luz, Señor, a través de su palabra, que nos hace comprender, Señor, que el propósito que tiene para usted, para cada uno, cuál es, Señor. Le pedimos que en esta mañana haga vida en cada uno de nosotros y que este capítulo 3, Señor, pueda ser, Señor, de bendición. Cada maestro que ha preparado esta clase, Señor, este capítulo en donde podemos seguir sacando, Señor, enseñanza, sea usted, Señor, colocando y sellando su palabra en nuestras vidas y que podamos ser motivo de bendición, ser puente para que otros, así como Pedro lo hizo, que puso la fe en acción, podamos también hacerlo nosotros. Bendíganos, Señor, con esa bendición que proviene de lo alto, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.